Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de marzo de 2017 y esto es La Contracrónica. Tal y como os comentaba la semana pasada, Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, se ha visto en persona con Nicola Sturgeon. Ha sido una reunión privada, no propiamente, porque a fin de cuentas son dos mujeres importantes, pero más o menos privada, una reunión discreta en Glasgow, en un hotelito, como quitándole solemnidad a la causa, una cosa así, ¿no? Supongo que habréis visto, los que sigáis la información de Inglaterra y demás, habréis visto las fotografías. Pero claro, por mucho que quieran quitarle solemnidad a la causa, el hecho es que la causa tiene solemnidad, porque hoy el gobierno británico, tal día como hoy, invocará el artículo 50 del Tratado de Lisboa y comenzará oficialmente el Brexit, el cacareadísimo Brexit que salió de un referéndum pues ya hace un montón de meses, en junio del año pasado. La reunión de Glasgow, que acaba de tener lugar, es decir, que ha sido el día previo a la invocación del artículo, entre la primera ministra del Reino Unido y la primera ministra de Escocia, o ministra principal, no sé exactamente cómo se llama, creo que primera ministra, es por lo tanto algo especialmente simbólico. Y sobre todo constituye, yo creo, el desafío más acuciante para la inquilina del 10 de Downing Street, es decir, para la propia Theresa May, al que se va a encontrar, que va a ser desamarrar la nave británica de la Unión Europea sin que la nave se le hunda. A poco que estudiemos la biografía política especialmente de Theresa May, la otra biografía tampoco tiene mucho que estudiar porque no deja de ser una político profesional bastante aburrida por lo demás. Pues bien, si estudiamos su biografía política, una de las primeras cosas que advertimos es que pertenece a esa categoría de políticos que han sudado sangre auténticamente. Sangre y mucha tinta para llegar hasta arriba, que es donde está hoy Theresa May, en el Reino Unido. Pues sucede lo que sucede en todas las monarquías, que el lugar más lejano al que puede llegar un político, la mayor magistratura es la de primer ministro. ¿Y por qué no pueden alcanzar la presidencia? Porque la presidencia no existe. Pues bien, para llegar hasta allá arriba, hasta el día de Downing Street, le ha costado, si miramos un poco por encima, el recorrido vital y especialmente profesional de Theresa May, pues que le ha costado muchísimo. Pues bien, pertenece a ese tipo de categoría de políticos que les cuesta mucho llegar y que cuando llegan arriba se encuentran con que lo peor estaba al llegar. Aunque no, si paso esto seguro que las cosas mejorarán, y no mejoran. Cuando llegue arriba la cosa se habrá solucionado y a partir de ahí disfrutaré. Pues no, lo peor se lo ha encontrado al llegar arriba, es decir, al llegar iba a decir la presidencia, pero no es propiamente la presidencia, pero sí al llegar al poder. Quizá porque ha sudado tanto la camiseta, y esto es una reflexión mía y una opinión mía, quizá precisamente por eso es la mujer mejor preparada para enfrentar el Brexit, la persona mejor preparada para enfrentar el Brexit con calma, ya le va a hacer falta muchísima calma, y cayendo en todas las contradicciones que crea necesarias, que van a ser unas cuantas, de eso no os quepa la menor duda, porque va a ser una negociación larga y muy tediosa, y dada en ciertos momentos puede ser que se complique bastante. Pero los primeros ministros, si nos fijamos en su carrera, cómo llegan hasta ahí, tal vez elijan serlo. Y todos han elegido serlo, especialmente en las democracias. A nadie le vienen a casa y le dicen: oye, tú quieres ser primer ministro, tú quieres ser presidente del gobierno. No, esto tienes que decidirlo, tienes que presentarte a las elecciones antes de subir por la cucaña a un partido. Pues bien, es posible, es de hecho una realidad que quieren serlo y que eligen serlo. Lo que no pueden elegir es las batallas que tendrán que librar una vez han sido elegidos primeros ministros. La batalla que tendrá que librar Theresa May es la de sacar con éxito a Gran Bretaña de la Unión Europea, al tiempo que la propia Gran Bretaña sobrevive. Es decir, un poco, ella lo sabe perfectamente porque está ahí por lo que está ahí. Ella no salió de las urnas, ella no está elegida por el pueblo británico, digamos. Es la sucesora de David Cameron después del infarto aquel de la noche del 23 de junio, en la que los británicos votaban lo que no tenían que votar o lo que no esperaban que votasen. De hecho, la propia Theresa May había estado del lado de los Remainers, de los que querían mantenerse dentro de la Unión Europea. En el caso de que consiga ambas cosas, es decir, consiga sacar bien y en buenas condiciones al Reino Unido de la Unión Europea y a la vez consiga mantener
a Escocia dentro del Reino Unido, es decir, consiga manteniendo que consiga mantener el Reino Unido. En ese caso, pues yo creo que pasará a la galería de los elegidos, como Margaret Thatcher o como Churchill, de estos primeros ministros, Gladstone de Israel y de estos primeros ministros británicos que luego pasan a engrosar los libros de historia, y dentro de 50 o de 60 años los estudiantes, no solo de Inglaterra, sino de prácticamente todo el mundo, se lo saben de memoria. De hecho, acabo de soltar 4 de distintas épocas y fijaos que creo que conocíais a los 4 sin demasiados problemas. Y ninguno de nosotros, a lo mejor alguno hay, pero ninguno de nosotros somos británicos, aunque lo que sí que tenemos en la contracrónica es mucho oyente español, básicamente, que vive allí, que vive en el Reino Unido. Tengo en la cabeza 2 o 3, ya sea de los que enviáis habitualmente mensajes a la contrarréplica o de que os conozco personalmente y sé que estáis allí. Bien, eso es en el caso de que gane, de que consiga salir bien librada de esta batalla, pero si falla, lo más probable es que nadie la recuerde, porque los ingleses castigan con el olvido a quienes fracasan, a diferencia de los españoles, que los machacamos sin piedad. A los que fracasan allí simplemente les olvidan, como el caso de Vernon tras lo de Blas de Lezo, que decidieron olvidarle, pero no le castigaron más que eso, simplemente no pasarás a la historia. Son un pueblo así de solemne. Bien, el caso de Theresa May, a diferencia, todavía no sabemos lo que le va a pasar, aunque lo sabremos. A poco que estemos aquí, todos sigamos con vida dentro de 3 o 4 años, espero que estemos todos, pues veremos si ha fracasado o ha salido victoriosa de este doble envite. Esta mujer, a diferencia de David Cameron, sabía perfectamente a lo que se enfrentaba antes de llegar al puesto. Es decir, sabía lo que tenía por delante, sabía que tenía por delante el marrón, y perdonadme el coloquialismo, el marrón, es decir, el mogollón, otro coloquialismo, es decir, él tenía por delante el desafío del Brexit y por otro lo del referéndum en Escocia, desde mucho antes. En el momento en que entra el país en crisis después del referéndum del Brexit, se sabe que esas dos cosas van a estar, la primera y la segunda, no voy a decir cuál de ellas, supongo que para Theresa May la primera es Escocia, intuyo, vamos, por lógica, como es natural, y van a estar en su agenda casi las únicas 2 cosas importantes en su agenda. De hecho, la propia Nicola Sturgeon, que es la ministra principal o primera ministra de Escocia, lo dejó claro tan pronto como el 24 de junio del año pasado. Dijo que bien, que ya se había hablado, que habían cambiado sustancialmente las condiciones y que por lo tanto el referéndum del año 2014 no valía para nada. De ahí que lo primero que dijese May, vamos a recordarlo, y si queréis buscarlo, yo lo he buscado en la hemeroteca para saber exactamente lo que dijo, me sonaba, lo recordaba. Pues nada más tomar posesión fue hablar en favor de la unión, lo primero, de la unidad, antes de nada. Es decir, lo importante que es mantenerse unidos y todo eso. Acto seguido se fue a Escocia. El primer viaje que hizo la nueva primera ministra fue a Escocia, para que viesen allí pues que lo suyo, lo escocés, el tema escocés, era prioritario. May, de hecho, sabe que se lo juega en el norte, que realmente el salir bien, mal o regular de la Unión Europea, a fin de cuentas, es interpretable. Pues se puede siempre vender que tal condición no quedó más remedio o que se consiguió esto a cambio de esto otro. Ahora, el caso del referéndum y posible independencia de Escocia es algo, digamos, digital. Está encendido o está apagado, es 1 o 0. O Escocia está dentro del Reino Unido o está fuera del Reino Unido. No hay más vuelta de hoja. Es difícilmente interpretable una vez suceda. Por lo tanto, se la está jugando en el norte y es plenamente consciente de ello. Pero también su rival, o la otra jugadora, pues esto parece ya una partida de ajedrez, que se llama Nicola Sturgeon. Os hablé la semana pasada de ella y del tema del referéndum escocés con más detalle. También lo sabe. También sabe que se la está jugando y que se lo juega todo en esto. Y claro, solo puede sobrevivir una. O solo puede ganar una. Una partida de ajedrez, bueno, hay tablas en el ajedrez, sí puede haber un empate. En este tema no hay posibilidad de tablas. Sturgeon, si miramos un poco su biografía, observamos que es relativamente similar, es más joven, eso sí, que Theresa May, algo más joven. Decir que podría ser su hija, pero no llega. Su hermana mayor, en todo caso, pero no propiamente su hija. Pues es una corredora de fondo, Nicola Sturgeon. Una corredora de fondo a la que le ha costado mucho llegar hasta ahí. Lleva en el Parlamento escocés desde los 29 años, me ha parecido ver,
Y en política desde los 16, eso sí recuerdo haberlo visto, mientras preparaba la contra de hoy. Se apuntó, se afilió al Partido Nacional Escocés para protestar contra los misiles nucleares en el año 1986, que en aquel entonces, pues, esta mujer que nació en el 70 tenía 16 años. Es decir, toda su vida ha sido la política. Y nada más. He estado mirándomelo bien, que es lo que había ido haciendo a lo largo de su existencia, y básicamente todo ha girado en torno a la política. No ha tenido, de hecho, ni tiempo para tener hijos, para ser madre. Bueno, también en parte porque se casó ya tarde, se casó a los 40 años con uno del partido. Para que os hagáis una idea hasta qué extremo Nicola Sturgeon está volcada, es una profesional de esto, del mismo modo que lo es Theresa May, que tampoco tiene hijos, aunque ella se casó mucho más joven, eso sí, pero nunca ha tenido hijos, desconozco la razón por qué, no la he investigado, seguro que la hay. Pero vamos, que ambas se han dedicado toda la vida a esto, que son parecidas, que tienen muchísimo en común, tanto en el plano personal como en el plano político. Son similares, las dos son de planteamientos políticos distintos. El Partido Nacional Escocés es un partido esencialmente socialdemócrata y Theresa May es conservadora, pero vamos, tienen cuestiones personales, coincidencias de carácter, y además el destino se ha empeñado en sentarlas en la misma mesa para una partida en la que solo una de ellas puede salir vencedora. Y en esa mesa en la que les ha juntado el destino van a tener que dar salida y resolver una apuesta que no realizaron ellas, que realizaron sus dos antecesores, dos hombres, David Cameron por el lado británico y Alex Salmond por el lado escocés. Como sabéis, tanto el referéndum escocés, que fue un empeño y una apuesta personal de Alex Salmond, como lo del Brexit, que fue un empeño y una apuesta personal del propio David Cameron, le salió mal a ambos. Y han dejado como resultado esto. Salmond planteó el referéndum, se perdió y se tuvo que ir. Y es cuando vino Nicola Sturgeon. 2 años después le pasó lo mismo a David Cameron, que planteó el referéndum. Él estaba en contra del Brexit en concreto, pero lo planteó y fue uno de sus adalides, el Acuerdo de Edimburgo, del que os hablaba la semana pasada, lo perdió y ahora tuvo que dimitir, y es cuando llegó Theresa May. La clave, por lo tanto, yo creo, está en saber cómo se desarrollará el duelo. Si queremos hacerle un poco un símil al estilo OK Corral. Y no nos queda otra en este punto que especular. No hay más. No podemos estar en la cabeza de las duelistas, ni muchísimo menos, y no nos queda más que especular. Me ha dicho que no está dispuesta bajo ningún concepto a pactar un nuevo referéndum. Eso ya os lo comentaba en el anterior programa que hice sobre este tema. De ninguna manera, y ayer no cambió su posición en la reunión en Glasgow con Sturgeon, que no lo va a aceptar, por lo menos ahora. Un poco está haciendo, si nos fijamos, lo de Rajoy con Cataluña. Simplemente dejando que pase el tiempo, diciendo que no, resistiéndose, en una palabra, pero con una diferencia sustancial. Y es que ella no puede esconderse tras la Constitución, cosa que hace Rajoy, y hace bien porque tiene una excusa que esta mujer no tiene. En el caso de que los británicos tuviesen una Constitución, podría decírselo: mire, Nicola, yo estaría encantado de hacerlo, pero la Constitución me lo impide. Y ya sabe, la Constitución no es fácil de alterar, tendría que ser una cosa muchísimo más lenta, mucho más digerida y pactada entre ambas partes, y además pegas la patada y lo mandas adentro de 10 años. En este caso, esto no funciona en el Reino Unido porque no tienen Constitución, y además hay precedentes. Es decir, David Cameron llegó a un acuerdo con Salmond y hubo un referéndum en el año 2014 sin ningún problema. Luego no habría... Y un referéndum que además estaba atado a la condición de que no cambiase nada. Y ha cambiado algo sustancial, como es el caso de la salida de la Unión Europea. Luego tendrá que afinar la estrategia, no le va a quedar otra opción. No sé, quizá apelando a la sensatez de los escoceses, diciéndoles: bueno, si yo no es que esté en contra de celebrar el referéndum, pero no ahora, como entended que tengo entre manos un asunto muy importante que nos afecta a ambos, que es la salida de todo el país, todavía unido, de la Unión Europea, y esto hay que hilar muy fino. Si no, nos vamos a perjudicar a ambos. Entonces, mejor que esto termine bien, vamos a esperar un tiempo, 5, 6, 7 años... Y luego pues ya haremos el referéndum sin problemas, con un escenario mucho más clarificado.
No sé, en principio parece razonable, a mí me lo parecería si yo fuese británico o escocés, mejor dicho, incluso escocés independentista y me viniese Theresa May con esto, pensaría bien, quizá merezca la pena esperar 5 o 6 años hasta que esto se salga, porque a fin de cuentas Escocia forma parte del Reino Unido en todos los aspectos. No se va tampoco uno a precipitar en estos asuntos. Pero claro, aquí hay un problema de timing. Un problema de timing importante. ¿No? Se utiliza la terminología en inglés, un problema de tiempo, de cuadrar los tiempos. Nicola Sturgeon tiene que llegar a las próximas elecciones escocesas, que serán en el año 2021, tiene que llegar con la promesa del referéndum cumplida. No le queda más remedio. Si no empuja por el referéndum, es decir, si no se pone encima de él, si no empieza a solicitarlo una y otra vez o toma otro tipo de medidas, como puede ser celebrar uno que sea ilegal, o montar manifestaciones, o pedirlo, plantarse y pedirlo sin parar, pues su público, y el público independentista en Escocia es aproximadamente el 45% de la población, ¿no? Por lo menos de los votantes, su público se lo demandará. Y claro, si no lo consigue, si en el año 2020 todavía no se ha celebrado ese referéndum, el 2020 no está tan lejos, está a la vuelta de la esquina, estamos en 2017, ya bien metidos en 2017, pues no podrá presentarse a las elecciones. Por vergüenza torera, mayormente. Bueno, y tanto, has tenido 3 años, 4 ya desde lo del Brexit y todavía no hemos conseguido hacer un nuevo referéndum. ¿Dónde está tu credibilidad, Sturgeon? Claro que también podría suceder que las escocesas se celebren antes. Las elecciones escocesas, quiero decir. Es decir, sería todo cuestión de buscar una excusa. Hay excusas en los parlamentos regionales y a los políticos en general les sobran, pueden buscarla a través de unos presupuestos que no se aprueban, en fin. Hay 1000 maneras de buscar una excusa, teniendo la mayoría adecuada, se puede hacer, y la tienen los del Partido Nacional Escocés, junto con los verdes hacen mayoría. Digamos que uno de los grandes fenómenos políticos en el Reino Unido en los últimos años ha sido la quiebra, y no la desaparición, bueno, no desapareció, pero sí la quiebra del laborismo, un poco como lo que pasa con el PSOE en España, bueno, con todos los partidos socialdemócratas en Europa en general, pues buscar esa excusa y anticipar las elecciones. Es decir, que en lugar de celebrarse en 2021, se celebren en 2018. Emplear esa campaña como combustible, la campaña electoral, diciendo, bueno, pues ahora sí que sí, y nos estamos separando de la Unión Europea y no queremos irnos, y nosotros estamos bien dentro de la Unión Europea y queremos mantener las fronteras, las garitas fronterizas, mejor dicho, las vallas de las garitas fronterizas levantadas. Es más, queremos hasta entrar en el euro, cosa que no habíamos podido hacer porque el Reino Unido no quería. Ahora sí, Escocia quiere estar dentro del euro. Es decir, utilizar todo ese tipo de argumentos que tiene su público, obviamente, para ganar las elecciones de nuevo, que es lo previsible, y presentarse en Londres con la victoria en la mano. Esa sería una opción. No sé, estamos especulando a fin de cuentas, pero especulando con razones y con fundamentos. Claro, en ese momento tendría, pongámonos, dentro de un año, 2018, tendría otra patata caliente en la mano. No solo esta, sino además la del Brexit, que dentro de un año se tiene que estar negociando ya a calzón quitado, a pecho descubierto. Porque este año no va a ser. O no empezará hasta final de año las negociaciones en serio. Hay elecciones primero en Francia y después en Alemania. Y habrá elecciones a no más tardar en Italia también, donde andan con un primer ministro provisional. Luego, si en ese momento, justo dentro de un año, lo que se encontrará ya es todos los gobiernos puestos, los nuevos gobiernos, quien esté en Francia, el que gane, que supongo que será Macron. En Alemania no puedo decirlo porque no lo sé, y además la cosa está mucho más difusa. Pues si la Unión Europea se pone dura, esto beneficiará a los nacionalistas escoceses. Esto lo saben perfectamente en Bruselas, son plenamente conscientes. Los negociadores del lado europeo podrán ir modulando sus demandas en función de las escocesas. Es decir, que pueden ayudar a May o perjudicarle tan solo con mostrar su intención de acoger a Escocia en el acto o pedirle que se vaya, o pedirle que se ponga la cola, mejor dicho, una vez se haya ido.
Es decir, que si Escocia se independiza es tan fácil como decir, si Escocia se independiza, lo vamos a abrazar según se independice. O, bueno, es decir, no es que la vamos a abrazar, es que la consideramos europea. Dentro de la Unión Europea, o si sale, que sepáis que tienes pues, un poco lo que le dijeron a los catalanes, ¿no? Que os tenéis que poner a cola y esto lleva años y su tiempo y demás. Evidentemente todo está por ver, no sabemos nada. Lo que es seguro es que Theresa May va a ejercer de fakir durante unos cuantos meses, no sé, tal vez años, me da la impresión que más bien años, y es posible que termine quemándose. Carlos de Tarragona me quiere hacer una pregunta sobre la violencia en los países hispanoamericanos, una violencia que se da especialmente en Centroamérica más que en Sudamérica, aunque también hay países en Sudamérica. El país más violento, de hecho, es Venezuela, que está en Sudamérica, pero vamos, que es un problema muy acuciante y muy severo en los países centroamericanos, especialmente los del Triángulo Norte, que se llaman, son Honduras, Guatemala y El Salvador. Pues bien, me hace una pregunta, Carlos, que es muy concisa y para la que además tengo una respuesta completa. Me gustaría preguntar cuál sería la receta liberal para reducir o acabar con la violencia en las calles que se vive en Sudamérica. ¿No sería este un caso donde un Estado fuerte sí tiene sentido? Bien, Carlos, la receta liberal, pero no solo la liberal, la receta liberal y del sentido común en este caso es que se aplique la ley, no tiene más vuelta de hoja, ni más ni menos, que es exactamente lo que no sucede en países como Guatemala, como Honduras o como El Salvador o como la misma Venezuela. Es decir, no se aplica la ley. En estos países básicamente lo que impera es la impunidad. La causa principal de la violencia, de la delincuencia, de la criminalidad en general es la impunidad. No le deis muchas vueltas, es así, esto es un hecho. No es ni la pobreza ni la abundancia de armas, como se suele decir. Lo de la pobreza no se sostiene. Yo cuando llegué a Guatemala es lo primero que leía, incluso lo primero que piensas de manera, no sé, intuitiva, ¿no? Esto es claro, como hay muchos pobres, pues entonces tiene que haber mucha delincuencia. Pero claro, esto no aguanta el mínimo análisis, porque significa que los pobres son por naturaleza criminales y no es verdad. Ser pobre no significa ser un criminal. España era un país paupérrimo después de la guerra y en cambio era un país muy seguro, tremendamente seguro. De hecho, la propia Guatemala, el propio Salvador eran países muy pobres también en los años 50, 60 y eran países muy seguros. Recuerdo que me contaban allí que en la Guatemala de los 60 se podía dejar uno la puerta de casa abierta y no pasaba nada. Y eran, ojo, países pobres ya en los años 60, no eran países ricos ni muchísimo menos. Es decir, de hecho en España mucha gente recuerda a los muy mayores que dicen, caray, aquí curiosamente en la España de los años 50 no había delincuencia, era imposible que te robasen por la calle. Y era un país mucho más pobre que ahora. Es decir, no existe una correlación entre pobreza y delincuencia. No existe o no son causa y efecto en una palabra. Que existe correlación sí porque se da la delincuencia en países pobres, aunque también se da en países ricos, no lo olvidemos. Pero vamos, estas cosas se suelen dar, estas locuras delincuenciales se suelen dar en países especialmente pobres. Luego, hay países muy ricos donde hay mucha violencia. Donde hay mucha violencia en general. Son países ricos pero a la vez violentos. Ciertas zonas de los Estados Unidos, por ejemplo. Luego la abundancia de armas tampoco me sirve, porque para armas, pues donde más armas hay es en Suiza, que cada suizo tiene una, y es uno de los países más pacíficos y más tranquilos del mundo. Tienes bastante más riesgo de pisar la cáscara de un plátano por la calle y escalabrarte que te peguen un tiro, ¿no? La clave de la violencia, ya para ir acabando con este tema, es la impunidad. Pues bien, que se acabe con la impunidad. En países como Guate, que es el que más conozco de todos los problemáticos que hay en América, creo que la impunidad era del orden del 90%. Es decir, de cada 10 crímenes, de cada 10 delitos, solo se castigaba uno. Eso ya te dice algo. Imagínate que en España de cada 10 asesinatos solo uno se resolviese y se castigase al autor. O de cada 10 robos. Las tasas de impunidad son tan altas que el delincuente ve que eso es una carrera incluso rentable. Yo puedo asesinar, yo puedo robar todo lo que quiera, que las posibilidades de que me atrapen son pequeñas. Es decir, la justicia, el sistema de justicia de estos países está devastado y eso es lo que habría
que ir arreglando. Claro, aquí vendría de la segunda parte, o la segunda derivada de tu pregunta. ¿La administración de justicia tiene que ser estatal? Bueno, pues sí puede serlo, pero también puede no serlo. Es decir, la justicia la administra el Estado, pero puede ser que no la administre el Estado y no deja de ser justicia. Las zonas más pacíficas de Guatemala, los lugares del país donde mejor donde uno puede andar por la calle con un teléfono móvil en la mano sin miedo a que le pase nada, son curiosamente las comunidades indígenas. Allí te lo cuenta la gente. Y es cierto. Vamos, que yo he estado personalmente y en pueblitos indígenas y he tenido la libertad, o tenía la libertad que no tenía en la capital. La libertad de caminar, de sacar mi teléfono móvil, en fin, de no preocuparme. Porque me robasen la cámara de fotos ni nada de eso. Y allí imperaba la justicia privada de la comunidad. Muy dura, por cierto, durísima. Pero vamos, que a los ladrones les hacían unas perrerías de mucho cuidado, unos juicios y tal. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que es mejor la justicia comunitaria? Hombre, pues no propiamente, pero no creo que haya que aplicar a todo el país la justicia de las aldeas quichés, pero vamos, que la justicia tenemos una idea de que solo puede estar monopolizada por el Estado y no necesariamente. Esto de cualquier modo nos abriría un debate interesantísimo y larguísimo, pero que excede con mucho lo que es la contracrónica en sí, que como bien sabéis es un programa de actualidad. Y de actualidad es lo que os quería hablar en la noticia mierder que os traigo, que más que mierder es desconcertantemente mierder. Noticias mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Una de las noticias más leídas del día de ayer, quiero decir, es la siguiente. Os leo el titular. Dice: United Airlines, que es no sé si la más grande, pero una de las más grandes aerolíneas de Estados Unidos, niega el embarque a 2 adolescentes porque llevaban leggings. Los leggings, para los que no lo sepáis, son esas mallas que se ponen algunas mujeres. La aerolínea alega que viajaban con tarifas especiales para empleados y debían seguir unos códigos de vestimenta. Bueno, esta noticia es la más leída porque el titular invitaba al pinchazo, y además porque se armó ayer un zipizape muy grande en Twitter en Estados Unidos. Intervinieron actrices, pues gente de Hollywood, famosillos y tal, enfadadísimos porque no les habían dejado subir con leggings. Yo pensé, bueno, esto no tiene sentido, esto es desconcertante. ¿Cómo te iba a decir un tipo en los leggings? Bueno, pueden gustarnos más o menos, a mí personalmente me parecen un crimen, pero bueno, que de ahí a que prohíbas a alguien subir al avión con leggings ya me parece excesivo. Además, en principio es la prenda idónea para subir a un avión, pero no puedes esconder nada. De ahí no hay posibilidad de meter nada. Oye, pero que no entra ni el bigote de una gamba entre la piel y el legging, ¿no? Y dije, bueno, pero ¿esto por qué? ¿Por qué razón? ¿Están atontados estos de las líneas aéreas americanas? No, al parecer, United Airlines tiene una serie de billetes que, bueno, esto sucede, creo, en todas las líneas aéreas, para familiares, incluso para empleados de la compañía que viajan por la patilla, es decir, gratis. Bien, pues a estos tipos, a cambio de que el billete sea gratis, les pone unos códigos de vestimenta. Y dice, los viajes de beneficio de la compañía, según cuentan. El director de comunicación de la empresa tuvo que decirlo. Bueno, y nosotros ponemos las normas, usted vuela gratis, pero decimos cómo. Entonces, al parecer, los leggings no pueden vestirlo. Es decir, no pueden vestir nada de licra, que son estas cosas de licra, leggings de spandex, que debe ser una marca. Pantalones vaqueros rasgados tampoco están de moda, esto de para los pantalones rotos, chanclas o cualquier prenda que muestre su ropa interior. Pues bien, nos puede parecer mal o bien, pero el hecho es que ellos ponen las normas porque para algo dan los billetes a cambio. Yo, desde luego, si me dijesen United que me daba los billetes gratis a cambio de que no llevo los pantalones rotos, yo encantado, me pongo los pantalones completos. De hecho, yo no os acostumbré con pantalones rotos, pero si fuese, es más, si me dicen, Fernando, te damos el billete gratis si vienes con pajarita. ¿Qué caray? Vestido de frac. Voy vestido de frac. Solo faltaba, pensad, un billete, pues qué sé yo, de aquí a Nueva York pues es un dineral. Me lo ahorro tranquilamente, luego ya veré cómo el frac pues me lo voy quitando una vez dentro. Bien, esta noticia fue muy leída, incluso más que la de la empresaria marroquí condenada a 2 años de cárcel por adulterio, para que os hagáis una idea de cómo ha terminado interesante. Y como siempre en las noticias, lo mejor son los comentarios de los lectores. Yo muchas veces entro sobre las noticias, no para leer la noticia en sí, sino para leer los comentarios. El ingenio realmente está más en el lector de periódicos que en el que los fabrica y los escribe. Muy bien, queridos amigos, pues con esta noticia mierder, o desconcertantemente mierder, me despido de vosotros. Hasta mañana.